Para adentrarnos al tema, hay que conocer el concepto de nacionalismo. La RAE lo define como ese sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. El origen del nacionalismo en México data del periodo de Guerra de Independencia, cuando los criollos buscaban su identidad ante los peninsulares y los indígenas. La Revolución de 1910 fue el agente que hizo florecer al nacionalismo. El país se encontraba fraccionado y aún su población no contaba con homogeneidad, conciencia y sentimientos nacionales. México atravesó diversas etapas para conformarse y lo consiguió mediante expresiones artísticas, impulsado por aquellos desórdenes políticos y sociales que lo afligían. José Vasconcelos fue un gran impulsor para la concepción nacionalista de México. La construcción de la identidad de Vasconcelos estaba dada por dos herramientas. Primeramente, la defensiva, ya que la ola estadounidense iba en creciente. La otra estaba guiada por el reconocimiento propio ante las expresiones culturales. Vasconcelos emprendió una serie de giras por toda la República Mexicana para dar a conocer el proyecto de una Secretaría de Educación que abarcaba todo el país. Pensaba que la educación y la universidad debían participar en la reconciliación de los grupos que dividió la guerra civil y que contribuiría en la reconstrucción del país. Vasconcelos creó un organigrama de la Secretaría de Educación Pública en 1922, pues en su proyecto, la escuela, las artes y el libro estaban integrados para la unificación y la regeneración de México. El mestizo y el indígena se colocaron como protagonistas de las obras de los muralistas. El mestizo, como la parte intelectual y progresista, asociado al avance tecnológico y científico. El indígena, por su parte, como aquel individuo explotado al cual se le ve asociado con el mestizo, pues este último le muestra un mejor futuro y le extiende la mano con el fin de ilustrarlo. Uno de los cometidos del muralismo era asociarlo a la población, de tal manera que se veía reflejado el arte monumental y, sobre todo, público. Los máximos exponentes del muralismo son Siqueiros, Tamayo, Orozco y Rivera. Una de las sedes donde quedó perpetuada esta época son las oficinas de la SEP, donde se encuentran kilómetros pintados por Rivera que muestran los elementos anteriormente expuestos. El nacionalismo en la arquitectura fue impulsado por la propuesta de los arquitectos ateneístas Jesús Acevedo y Federico Mariscal. A este tipo de arquitectura se le denominó como neocolonial. Los arquitectos Mariscal y Acevedo proponen hacer evolucionar la arquitectura colonial, recuperando como sus aspectos básicos el patio, cuyo origen puede situarse tanto en lo prehispánico como en lo colonial, y proponen incorporar el uso de materiales como el tezontle, el chiluca, el recinto y la cal que simboliza a la tierra. También aparecen recursos del mundo hispano, como lo son la espadaña y algunas columnas de origen salomónico. Las construcciones de carácter público y principalmente escolar patrocinadas por Vasconcelos, que siguen sus directivas estéticas, son 14 y fueron edificadas de 1922 a 1924. Entre ellas se encuentran centros escolares, como bibliotecas y la sede de la SEP. Las obras neocoloniales más representativas de la época con tendencia vasconcelista son la Biblioteca Cervantes y el Centro Escolar Benito Juárez, con diseños de Carlos Obregón Santacilia. La música, al igual que otras artes, después del comienzo de México independiente, ocupó un papel preponderante en el discurso naciente del nacionalismo. La historia de la música en México se conformó a partir de expresiones cultas e indígenas, que a su vez encontraron en cada partitura inspiración para impulsar la creación de nuevas danzas, las cuales tenían el propósito de representar las tradiciones del pueblo mexicano, cargadas de sentimiento. Se planteaba una interrogante muy importante.
¿Cómo se podría unir lo étnico con las prácticas musicales opuestas y distantes? La respuesta fue con una mezcla denominada sonecitos del país, los cuales para 1880 ya eran un género muy solicitado en toda clase de salones. Uno de los elementos que influyó fue la política, pues aportaba temas gloriosos, los cuales incluían a héroes y a villanos. Las composiciones comenzaron a elaborarse con características más mexicanas. Algunas de las canciones más populares durante este periodo fueron Cielito Lindo, Adiós mi bien y Las Mañanitas. Para finales del siglo XIX la música ya había sufrido una evolución. Las formas de suites y antologías ya pasaron a ser más complejas. La música que se estaba creando necesitaba una nueva enumeración de ritmos, trajes y regiones que enaltecieran las características particulares geográfico-sonoras. Los años 20 fueron la culminación de este movimiento nacionalista. Durante los años 40, la música urbana fue la encargada de presentar el rostro de un México inculto, sentimental e indomable. Emmanuel M. Ponce fue uno de los últimos compositores cultos. Llegó a tener una gran aceptación entre diferentes públicos, además de influenciar a otros compositores de música popular y comercial. Algunas de sus obras, por nombrar algunas, son Marchita el alma y A la orilla de un palmar. Su música, escrita principalmente para piano, poseía una mayor armonía y refinamiento. Para él, la música era una compensación de la miseria, y el sufrimiento era el motor de la creación popular. El nacimiento de la canción para él radicaba en las humildes chozas de los menesterosos. A partir de lo popular, se le daba un valor melódico y sentimental a la canción. Por otra parte, Carlos Chávez partía de la recuperación de lo popular. Él afirmaba que un país unificado no sufría de problemas de nacionalismo. Es así como toda la producción artística que se llegara a elaborar dentro del país sería nacional, sin la necesidad de buscar ningún otro deseo expreso. La concepción idealista de Chávez es la siguiente. La música indígena se encuentra sumergida en la inmanencia, en la relación mística con los elementos, el tiempo y el sacrificio, el cuerpo y la sangre. De las raíces sonoras elegidas para su música necesitarán la convención de la imagen y el atravío del rito. Habrá que reunir los valores del tiempo, el sacrificio y el terror alrededor de una anécdota armada con la intención de unificar esos elementos dentro de una estructura musical. Existieron símbolos de mediana duración que utilizó el mexicano para identificarse, como lo fueron la Virgen de los Remedios. Esta fue usada como bandera de los realistas durante la Guerra de Independencia el 2 de abril en la victoria contra los franceses en Puebla. Por otra parte, también las espuelas, los charros, han sido símbolos efímeros y duraderos al mismo tiempo que representan la mexicanidad. Estos aparecen y desaparecen. Otros símbolos que nunca han sido cuestionados al representar mexicanidad son la bandera, ya que estos los podríamos definir como símbolos duraderos. Otro símbolo de esta especie es la Virgen de Guadalupe. En 1921, Miguel Contreras creó la Asociación Nacional de Charros y por casualidad la película El Caporal, en donde usa la figura del charro como símbolo de mexicanidad, aunque realmente en el diccionario académico lo definía al charro como un aldeano de origen salamanco. Luis G. sigue definiendo al charro como muestra de nacionalismo de México. Lo define como un símbolo de jerarquía social donde solo los jefes eran charros. Los charros se volvieron un símbolo mexicano debido a que era una ocupación cotidiana en la vida de una hacienda ganadera en México. Los otros países empezaron a asociar a la figura del charro como aquel jinete que monta a caballo, con un sombrero ancho y que canta con México. Rafael Delgado también lo plasma en su obra La Calandria, en 1890. Y es así que llegamos al final de este video, no sin antes pronunciar unas palabras de Vasconcelos cuando él creó su programa regenerador. Seamos los iniciadores de una cruzada de educación pública, los inspiradores de un entusiasmo cultural semejante al fervor que ayer ponía nuestra raza en las empresas de la religión y la conquista. Organicemos entonces el ejército de los educadores que sustituya al ejército de los destructores. México
ha atravesado diversas etapas para conformarse y consolidarse, y aún en el presente lo sigue haciendo.